La noche ha llegado. Es una noche completamente diferente. El terror embarga a muchos esta noche. En la sala de uno de estos hogares hebreos, podemos observar allí a un padre, a una madre, a sus hijos alrededor tomándose de la mano, pero con una agitación en su corazón. Porque en los últimos días ellos han visto manifestaciones extraordinarias de la omnipotencia de Dios. Ese Dios de sus antepasados, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se ha manifestado en Egipto de una forma que nunca antes se había visto. Y ellos han escuchado la voz de ese Dios a través del profeta Moisés y Aarón. Estos dos, Moisés y Aarón, han hablado con el pueblo y les han hablado para darles el mensaje de Dios. Y les han dicho a todo el pueblo hebreo, a todos los israelitas, que esta noche el juicio de Dios se manifestará con un golpe letal para destruir a cada uno de los dioses egipcios, como lees en el versículo 12 de este capítulo 12. El golpe será letal para destruir a los dioses de los egipcios. Y la forma en que ha decidido hacerlo es a través de la muerte de los primogénitos del pueblo egipcio. Porque el Dios eterno se ha revelado a judíos como egipcios, pero el pueblo egipcio se ha revelado, ha resistido, ha ocultado y ha tapado con injusticia esa revelación. Se ha revelado el pueblo egipcio ante las manifestaciones portentosas de su mano. El pueblo egipcio ha rechazado y, representado por Faraón, ha endurecido su corazón a pesar de ver la manifestación portentosa del Dios eterno. Y sabes, ese es el pecado que se castigará en este juicio. Ese es el pecado que se castigará en este juicio. Estos padres de la familia están allí sentados, con ese corazón agitado. Pero llega el momento preciso, el tiempo señalado por Dios. Y en ese momento se escucha un grito desgarrador en toda la ciudad. No fue un crescendo, no. Fue un golpe letal. De un momento a otro se escuchó un grito unísono. De un momento a otro la ciudad pasó de estar en calma a un frenesí de dolor y lamento. Pasó de estar en una noche ordinaria a una noche de delirio nacional. Días atrás, esta misma ciudad se llenó de pestilencia, porque las aguas de los ríos se convirtieron en sangre. Pero ahora la ciudad se llenó de terror, porque la sangre de sus hijos ha llenado la ciudad. La mortandad invadió cada hogar de los egipcios. Cada hogar de los egipcios comenzó a oler, a sentir, a saborear la amargura de la muerte. Y todo porque han rechazado la revelación del Dios eterno. Estos padres, al escuchar el lamento desgarrador nacional, vieron que su hijo, su primogénito, está con vida. No ha muerto. El hogar de él no recibió la muerte. Él sabía que
también es un pecador y que posiblemente la muerte llegaría a su hogar. Pero la sangre de un cordero sin defecto fue el instrumento para que la ira del eterno Dios no cayera sobre ese hogar. No parecía que fuera un medio real. ¿Cómo es que la sangre de un cordero sin defecto podría librar de la muerte a mi familia cuando yo sé que no soy mejor que los egipcios, sino soy tan pecador y también he dudado de Dios? No parecía que el medio que Dios escogió para salvar a su pueblo fuese eficaz. Pero realmente ese solamente era un medio que apuntaba hacia un fin, hacia una realidad futura. Este sacrificio del Cordero de la Pascua tenía como propósito anunciar constantemente por 1450 años que vendría un Cordero, que este Cordero que estoy sacrificando no es el Cordero que quita el pecado, pero vendrá un Cordero, vendrá un Cordero. Y permítame enfatizar por un momento el cuadro del horror que llenó la tierra de Egipto. Porque no quisiera que pasaras por alto ese dolor, ese ruido estremecedor de la noche cuando escucharon: ha muerto, mi hijo ha muerto. Y corrían con su madre y le decía: mamá, mi hijo murió. Y la madre le decía: hija, tu hermano murió. Y tu padre murió porque era el primogénito de su familia. Oh, qué corazón tan dolido había esa noche. En ese escenario de terror, en ese escenario oscuro, surge la belleza del Evangelio, lo glorioso de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de la fidelidad de Dios. El pueblo hebreo no podría observar claramente la gloria de Dios, su manifestación de su bondad, a menos que viera el juicio de Dios. Déjenme decirlo nuevamente: el pueblo hebreo no podría observar claramente la gloria de Dios en su bondad y su misericordia, a menos que viera su juicio. Y ese es el cuadro que nos describe el capítulo 12 de Éxodo. Un Dios justo y bondadoso. Un Dios justo que no dejará por inocente al culpable. Un Dios que castiga el pecado. Un Dios que está dispuesto a pasar en la noche y destruir a cada uno de los primogénitos, de los que se han rebelado contra Él. Pero en ese juicio ves la bondad de Dios, que utiliza un medio insignificante, un medio que no pareciera tener relación con esa justicia, pero ese medio es un medio de gracia para salvar al culpable. Piensa en esto por un momento. El Dios que es infinitamente justo, el Dios que ha condenado el pecado, el Dios que se ha manifestado para dar a conocer su nombre, el verdadero Dios que tiene autoridad de condenarnos eternamente por nuestra inmundicia e incredulidad. Ese Dios que tiene un corazón airado contra el pecador, ese Dios que no dejará por inocente al pecador, este Dios es el Dios que se revela y extiende misericordia infinita, y extiende perdón, fidelidad y compasión. Y sé que cuando nosotros intentamos unir estos dos atributos de Dios, parecieran ser
incompatibles, pero ese es el Dios que se está revelando. Un Dios justo y un Dios bondadoso. No es 50% justo y 50% bondad, es 100% justo, 100% ira y 100% bondad y 100% gracia. Así que observemos cómo este pasaje nos muestra ese carácter de Dios por medio de la Pascua. Y en la segunda parte del sermón veremos que esta Pascua, instituida en el capítulo 12 de Éxodo, tiene como propósito anunciar una nueva Pascua, un nuevo pacto. Y al final tomaremos un tiempo para ver los resultados de esa nueva Pascua. Capítulo 12. La Pascua es instituida. Cuando nosotros vemos esta institución de la Pascua y ampliamos nuestro panorama de lo que está pasando en el capítulo 12 y el contexto anterior y posterior, vemos que hasta este momento han existido 9 plagas. De estas 9 plagas iniciales, ninguna de ellas afectó al pueblo de Israel de manera directa, solamente porque era el pueblo de Israel. Pero en esta 10ª plaga, cuando se manifiesta el juicio de Dios, ellos no serán librados porque simplemente son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Me explico con esto? Las 9 plagas anteriores, el pueblo de Israel no sufrió directamente porque eran descendientes de Abraham. En la 10ª plaga, ellos no serán librados por ser descendientes de Abraham, de Isaac o de Jacob. Ellos serán librados porque crean en lo que Dios dice que deben de hacer y confíen en lo que Dios ha dicho. Y además, esta Pascua es el umbral o es la cúspide de la historia del Éxodo, porque aquí es cuando comienza el Éxodo. Y cuando salen de Egipto es cuando comienzan a tener una identidad como nación, porque antes eran esclavos. Y a partir de su salida es que comienza la identidad, la nación de Israel. Así que este evento, el sacrificio de la Pascua, es lo que están tomando para referirse a ellos como el pueblo de Israel. Por lo tanto, esta Pascua, este sacrificio, este ritual, es lo que les da identidad y les recuerda quiénes somos. Nosotros éramos esclavos y ahora somos una nación, la nación de Israel, y por eso celebramos la Pascua. Por favor, guarda eso y tenlo en tu mente. Este sacrificio era el sacrificio con el que ellos se identificaban y decían: somos israelitas. Es como cuando los mexicanos celebramos el 16 de septiembre y nos sentimos tan privilegiados y cantamos el himno nacional y ondeamos nuestra bandera y decimos: aquí está, esta es nuestra identidad como mexicanos. El pueblo de Israel tenía un ritual milenial. Así que, ¿cómo será esta fiesta? Nosotros vemos en el capítulo 12 la instrucción que Dios le da de cómo deben de celebrar esta fiesta. En versículos del 1 al 20, Moisés le dice a los israelitas que serán librados de la 10ª plaga si celebran la Pascua. Y Moisés transmite estas instrucciones, los versículos 21 al 27 les da esas instrucciones. Y el pueblo en el versículo 28 nosotros encontramos que obedece. Así que todo el pueblo obedece y va por un cordero por familia, uno de 1 año, sin defecto, y lo sacrificarán
en ese contexto comunitario del pueblo de Israel. Y la sangre que obtengan de ese sacrificio será puesto sobre los dos postes y el dintel de su puerta. Y la forma en que pondrán esa sangre sobre los postes y el dintel es con un hisopo, con una brocha hechiza, artesanal. Y ahora van a tomar al borreguito, al cabrito, al corderito, y lo pondrán sobre brasas para asar su carne. Y el día de la cena pondrán esa carne en el centro, y todos alrededor de la mesa estarán allí y harán un ritual, y el Padre dirigirá este ritual y comenzarán a comer la carne del cordero, para que puedan recordar que el Señor pasaría por Egipto trayendo muerte a todo primogénito, pero la sangre de ese cordero fue la que les libró de la muerte, porque ellos también merecían la muerte. En la sangre del cordero pascual, entonces, ellos tenían una representación de la gracia de Dios, porque fue a través de esa sangre que la muerte pasó por alto. El juicio de Dios estaba cayó de un momento a otro sobre todas las casas de los egipcios, pero brincó aquella casa que tenía esa sangre. En la noche de la Pascua, el animal que sustituía al primogénito podía ser escogido de entre las ovejas o las cabras. Pero esto solo era una sombra de lo que algún día vendría. Ese corderito era una pequeña ilustración de lo que siglos más adelante se reveló. Cuando Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Ahora, hemos visto que la Pascua es lo que les daba identidad. Hemos visto cómo sería ese proceso de la Pascua. Pero déjame preguntarte algo. ¿Por qué era necesario celebrar ese ritual? ¿Qué acaso no era suficiente el haber sido nacido o ser descendiente de Abraham? Pues no. Y el punto es este precisamente. Los israelitas merecen el juicio de la muerte tanto como los egipcios. Los israelitas merecen el juicio de la muerte tanto como los egipcios. Si esto fuese una simple historia de política, que por ser israelitas deberían ser librados, entonces Israel sería inocente y debería salir de Egipto. Pero esto no se trata de una historia política. Esto se trata de un plan de redención. Esto se trata de una historia que está apuntando hacia una historia más elevada que la de Israel solamente. La verdad es que ellos también, Israel, todos los israelitas, todos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, eran pecadores que merecían la muerte. Los israelitas deberían creer en esa profecía, en ese ritual que profetizaba al verdadero Cordero, y tenían que pintar los marcos de su puerta o el marco de su puerta, precisamente porque eran tan culpables como los egipcios, que si ellos no pintaban, ¿qué pasaría? La muerte llegaría sobre ellos. No por ser descendientes de Abraham serían librados de la muerte, sino por tener esa sangre en ese marco. Necesitaban un sacrificio que muriera en su lugar
y la sangre sería untada en esos postes, no porque Dios no pudiera distinguir, no porque Dios no pudiera distinguir quién vivía en esa casa. Él sabía quién vivía en esa casa, sino porque precisamente sabía, y sabía que los que estaban en esa casa eran tan pecadores como los egipcios, que su justicia no podía ver a estos sin exponerlos a su juicio. ¿Puedes pensar en eso? Dios iba a bajar, iba a castigar el pecado, y sabía que en esa casa de los hebreos también merecían el castigo y merecían la muerte de sus primogénitos. Pero la sangre de ese cordero estaba apuntando hacia la sangre del cordero, Cristo Jesús, y por eso fueron librados de la muerte. Así que la mañana siguiente, después de esa noche de terror, en todas las casas, tanto de hebreos como de egipcios, había un cadáver en cada casa. No había una sola casa que no hubiera un cadáver. La única pregunta ¿es el de un cordero o es el de un niño? ¿Quién ha muerto? El cordero es un sustituto para el niño. Si solo hubiesen necesitado un color rojo en las puertas, hubiesen podido pintar con alguna pintura. Pero la sangre es más que simplemente un color rojo. Es una señal de que se ha hecho un sacrificio, de que se ha ofrecido un sustituto, de que alguien ha recibido el juicio. Pero este sacrificio pascual de los hebreos les recordaba que todavía hay un asunto pendiente por cobrar. Se está abonando a tu cuenta de deudor. No, aún no ha sido pagado, pueblo hebreo. Pero eso te va a ayudar a recordar que se va a pagar. Alguien va a recibir el castigo del eterno Dios. En medio de este ruido estremecedor, en medio de esta oscuridad, tú tienes que recordar que tú merecías esa muerte, pero por la sangre de este cordero, simplemente te están diciendo que habrá un momento donde ese juicio caerá sobre alguien, sobre un verdadero cordero. Porque no es posible que el intercambio sea el cordero por mi hijo. Pero simplemente te está diciendo, recuerda que viene un juicio y que el verdadero cordero recibirá ese juicio. Es una promesa de un verdadero sustituto. Así que el sacrificio pascual que se instituye en Éxodo capítulo 12 no es el fin. Es un instrumento para recordar la promesa de Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Tú has intentado herirme, pero quiero decirte que vendrá uno de la simiente de la mujer que te herirá a ti en la cabeza. Así que, ¿cuál es entonces el significado de esta fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura? Si no era ese el fin, ¿cuál es el fin? Y aquí entro al segundo punto, la nueva Pascua. ¿Recuerdas qué es lo que producía esa primer Pascua en la vida de los judíos? Una identidad, porque es eso el inicio de la salida
Y a partir de allí, entonces ellos son una nación, la nación de Israel como tal, reconocida. Pero hay una nueva Pascua, donde la expansión del reino eterno ya no solamente incluye a judíos, sino a gentiles. He aquí que inicia la verdadera Pascua, poco más de 1000 años después, con este asunto pendiente. ¿Cuál es el asunto pendiente? Todos esos corderitos apuntaban que todos esos pecados tenían que ser castigados. Todos esos pecados tenían que ser castigados. Y aquí, que llega y entra a la escena de la historia de redención, lo que Juan dice en el capítulo 1, versículo 29. Aquí tienen, o he aquí, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Años después, Pedro lo dice así en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 18 y 19, si quieres apuntarlo o buscarlo. Sabiendo que fuisteis rescatados, saliste tuviste un éxodo de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino, puedes leer, bueno, si lo recuerdas, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A qué te conecta esto? Éxodo capítulo 12. Un cordero de un año sin mancha, sin defecto. He aquí el Cordero de Dios, una sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pablo lo escribe en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Nuestro Cordero Pascual. Jesús es nuestro Cordero Pascual. Él fue sacrificado como nuestro sustituto. La Pascua es un símbolo de un acto más grande, el acto de redención. Y cuando tú vas a los evangelios, tú encuentras que los evangelistas nos narran que el Señor Jesucristo celebró la Pascua. De hecho, intencionalmente los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos describen esa última Pascua. Marcos lo dice en el capítulo 14, Mateo lo describe en el capítulo 26, Lucas en su capítulo 22 y Juan en el capítulo 13. Y lo que nos narran es que el Señor Jesucristo va con sus discípulos a celebrar este ritual que les recordaba la liberación de Egipto. Y en este ritual cada judío, cada familia tenía que cumplir un protocolo. Y eran protocolos bien establecidos. Uno de esos elementos que formaban ese protocolo era que los padres tenían en la mesa 4 copas de vino. La primera copa era la copa de introducción, de apertura, donde comenzaban ese ritual. Tomaban la copa y era como el inicio de este ritual. La segunda copa se le denomina la copa del juicio y dolor, porque mientras se tomaba esta copa, comenzaban a narrar la historia que nosotros acabamos de leer en Éxodo capítulo 12, de los últimos versículos, del 29 al 36, donde el dolor fue tan profundo y la esclavitud fue tan cruenta que ellos describían eso. Cuando llegaban a la tercera copa, es la copa relacionada con la comida. Esa comida, ese pan sin levadura, esa copa es denominada la copa de la redención, la copa de la Pascua. Y precisamente esta es la copa que describen los evangelistas cuando comienzan a tomar con el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 26?
Versículo 26. Y el hermano Tomás nos leyó esto. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, tomad. Les está entregando la tercera copa para que toman y coman. Ahora, este ritual que ha permanecido por más de 1000 años, este ritual que ha permanecido por decenas de generaciones, que lo han practicado millones de personas, este ritual que les da la identidad como nación, en este preciso momento, Cristo toma una copa y toma un pan y les dice: tomen y coman. Pero nota cómo termina: comed. Voy a leerlo nuevamente, capítulo 26, versículo 26 de Mateo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. ¿Y cómo termina? ¿Lo puedes leer? Esto es ¿qué? ¿Cómo? Eso no es tu cuerpo. Toda milenio, un milenio y un poco más, hemos dicho que este es el vino que nos representa la sangre del Cordero. Y este pan nos recuerda el pan sin levadura. Y ahora tú dices que esto es tu cuerpo y tu sangre. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo: este es el pan de mi aflicción, el pan que representa mi cuerpo, que será partido en unas cuantas horas en el Calvario, que será molido por tu pecado, que será atormentado por tu rebelión, que será maltratado por tus injusticias y por tus traiciones. Come este pan y bebe este vino, pero no para recordar la salida del éxodo, sino para recordar tu verdadera libertad del pecado. Come este pan y recuerda que por mi obra eres libre del pecado. Hazlo en memoria de mí, recuérdame a mí. Yo soy el verdadero Cordero que quita el pecado. Yo soy el que te doy la verdadera identidad. No es la salida de Éxodo, es la salida de esa esclavitud del pecado. De aquí en adelante no lo harás más en memoria del Éxodo. De aquí en adelante lo harás en memoria de mí. Porque yo soy el Cordero Pascual. Pero ¿quién es este? ¿Quién es este que está redescribiendo o reescribiendo la historia de este pueblo? ¿Quién es este que está redefiniendo la Pascua? ¿Quién es? Pues es el verdadero Cordero. Es a Él hacia donde apuntaban los millones de cabritos que fueron sacrificados por miles de años. Es a Él a quien apuntaba esa sangre puesta en los dinteles de la puerta. Es a Él a quien señalaba esos panes sin levadura. Es a Él, porque Él es quien vino a establecer un nuevo pacto. Un pacto en el que única y exclusivamente por medio de su sacrificio podemos ser redimidos. No hay otra forma que tú encuentres y que el pueblo judío y que el pueblo gentil encuentre libertad del pecado más que a través de la obra del Cordero Pascual. No hay otro medio. Y por favor, notemos algo. Si tú leíste conmigo, o si tú leíste, porque no lo leímos, pero si leíste del versículo 1, si vas a Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 36, te vas a dar cuenta que la centralidad de ese ritual estaba en quién. ¿Cuál era el elemento central de ese ritual? Pueden contestar.
¿Cuál era el elemento central de ese ritual? El cordero. El cordero. Es decir, el cordero era puesto sobre el fuego, era asado y la familia estaba alrededor para comer de ese cordero. En esta fiesta, donde está Jesús con sus discípulos, hay vino, hay pan. Y la pregunta es, ¿y el cordero? ¿Y el cordero? No había cordero en la mesa, porque el cordero estaba sentado en la mesa. Jesús es el cordero, que su cuerpo será roto, maltratado. Es el cordero sacrificado, y es lo que dice Isaías capítulo 53. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿en quién? En él, en el Cordero Pascual, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Herodes le dijo: ¿no te defiendes? Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el justo, el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, sin defecto, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ese es el Cordero que es anunciado 700 años antes de su llegada. Y 1400 años comienzan a apuntar diciendo: viene un Cordero, viene un Cordero, viene el verdadero Cordero. Mi pecado merece el castigo eterno, pero viene un Cordero, viene un Cordero. Y hoy en el nuevo pacto tú puedes ver hacia atrás y decir: vino el Cordero, vino el Cordero. Mi pecado merece el juicio eterno, pero vino el Cordero. Soy libre del pecado, no hay condenación. Así que comemos el pan y bebemos de la copa en memoria de él. Lo hacemos para recordar que Cristo es nuestra Pascua, que él ya ofreció todo y pagó por todas nuestras iniquidades. Así que recordemos que no tenemos saldos pendientes. No hay saldos pendientes. Ya estás con el saldo a favor. La justicia eterna de Dios se va a manifestar y va a descargar su ira sobre un cordero o sobre una persona. El Cordero Pascual, o tú o yo. Eso es real. Habrá una muerte, la del Cordero o la tuya. Pero hoy recordamos que la ira eterna de Dios pasó por encima de nosotros
para caer completamente sobre el unigénito Hijo de Dios. Y sufrió el tormento que tú y yo merecíamos sufrir. Y Él dijo en esa cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió el tormento de la ira de Dios. Y lo hizo para que tú y yo jamás enfrentáramos el desamparo del Padre si nos recibiéramos su gracia infinita. Él ya cargó ese desamparo para que tú jamás dudes de su gracia. Porque ahora los que amamos a Dios, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay, sino que todo lo que pasa a nuestro alrededor obra para nuestro bien. Romanos 8:28. Hoy celebramos que por la manifestación de la bondad de Dios en Cristo somos llamados justos, completamente justos. Por nuestro Cordero Pascual tenemos paz con Dios. Pero esto sucedió cuando la ira de Dios cayó sobre su amado Hijo. Y quiero terminar con unas aplicaciones. No se emocionen, porque todos nosotros merecíamos morir por nuestra rebelión. No hay una sola persona aquí que no merezca recibir la condenación por su pecado. Todos. Pero Jesús murió en nuestro lugar. Su sangre cubrió nuestras vidas para que Dios pase sobre nosotros cuando venga en su juicio. Y como consecuencia de esa obra, nosotros somos redimidos. Al igual que Israel, somos redimidos de la esclavitud, somos redimidos de la muerte, somos comprados, somos sacados. Pero no somos sacados de la esclavitud de Egipto. Nosotros que vivimos en el siglo XXI, en el año 2022, nosotros pues no estuvimos en Egipto, pero sí luchamos contra ese Egipto actual, contra ese pecado actual. Y Dios nos ha librado de esa esclavitud del pecado. Pero no solamente nos ha librado de esa esclavitud, sino que nos ha librado del castigo de ese pecado. Ahora, déjame darte dos aplicaciones. Y no están escritas en una declaración, pero diré dos aplicaciones. La sangre del Cordero Pascual es nuestro motor para vivir una vida de mortificación al pecado. La sangre del Cordero Pascual es el motor para vivir una vida de mortificación al pecado. Y lo digo porque el pecado ya no es nuestro amo, hermano, hermana, joven, señorita. El pecado ya no es tu amo. Si tú has sido redimido de la esclavitud, tú ya no eres esclavo del pecado. Hoy, por la obra de nuestro Cordero Pascual, podemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, como lo dice Pedro en su primer carta en el capítulo 1, y decirle al pecado: ya no haré más lo que tú me pides que haga. Ya no más, porque he comido del pan y he bebido de esa copa del Cordero Pascual. Y recuerdo que por esa obra yo soy libre para decirle no, para decirme continuamente: Luis, Juan, Pedro, Marta, María, tu identidad ya no está en lo que el mundo dice, tu identidad está en esa copa y en ese pan. Eres comprado, eres redimido por la sangre del Cordero, eres hijo del Altísimo.
Eres su real sacerdocio, su nación santa, su pueblo adquirido por Él. No eres más lo que el mundo dice que eres. Eres lo que Él dice que tú eres. Y punto. Por esa obra, mi amada iglesia, hoy tú debes recordar que no somos más esclavos del pecado. No tienes que repetir esos hábitos pecaminosos. No tienes que pensar de la misma forma que antes pensabas. No tienes que estar tratando de aparentar que estás bien cuando no estás bien. Porque ¿qué van a decir? No, eres libre. Libre para decir, puedes orar conmigo porque estoy batallando con esto. Libre para proclamar el evangelio. Libre para no temer. Ya no tienes que temer a lo que antes temías. ¿Temías a la muerte? ¿Temías a que se quitara algo de ti? ¿Temías al cáncer? Eres libre. Y si Dios en su providencia quisiera traerte una enfermedad como esa, eres libre para no temer y no dejar que el temor te controle. No podemos decir que no tememos, porque en el día que tememos, pero nosotros confiamos en el día que tememos. Yo en ti confío, Señor. No soy esclavo más del temor, porque he comido de ese pan y he bebido de esa copa. Segunda verdad o aplicación. La primera es: la sangre preciosa de nuestro Cordero Pascual es nuestro motor para vivir esa vida de mortificación. Pero cuando tú lees Éxodo, te vas a dar cuenta que Israel fue librado de la esclavitud. Pero cuando fue librado de la esclavitud, voluntariamente se sometió a otro señor y se convirtieron voluntariamente de esclavos de otro señor. Y eso es lo que quisiera aplicar. Somos librados de la esclavitud del pecado, pero ahora voluntariamente nos sometemos a un verdadero amo que nos ama. No eres libre para simplemente decir, ya fui libre, y pensar que en tu libertinaje tú puedes vivir y fuiste librado para vivir una vida de libertinaje. No. Tú fuiste librado para que voluntariamente te sometas a aquel amo que en verdad te ama. Cuando tú lees Éxodo capítulo 35, versículos del 29 en adelante, te darás cuenta que todos los israelitas se sintieron movidos a servir al Dios verdadero. Y hay un movimiento en la historia de Éxodo, porque los hebreos pasaron de la construcción obligada. ¿Recuerdas que hacían? Obligados a construir edificios para Faraón. Y ahora, cuando salen de Egipto y van y son librados de esa esclavitud, ahora ellos voluntariamente, todos los israelitas, sin excepción, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor había pedido. Ahora ellos mismos se dispusieron a construir, pero ya no para Faraón, sino para su rey. Ese rey que les ama verdaderamente, ese verdadero Cordero. Hermano, antes servíamos al pecado. Y Pablo lo dice así precisamente en Romanos 6, no presente sus miembros para servir al amo anterior, sino presentaos vosotros mismos como instrumentos de justicia para la gloria del eterno Dios. Sirvamos a nuestro verdadero amo, a nuestro Cordero Pascual. Sirvamos, hermanos. Dios, el Dios que nos ha salvado para anunciar sus virtudes, para anunciar quién es Él, para proclamar quién es Él.
Y esto nos lleva a la conclusión. Porque sin la bondad de Cristo, tú estás expuesto a su justicia. Hoy te quiero invitar a que pruebes y disfrutes a Cristo como tu Pascua, como la fuente de tu plenitud. Hoy te quiero invitar a que vengas y disfrutes a Cristo como tu Pascua, la fuente de tu plenitud. Hoy, ven y prueba y disfruta de Cristo como tu verdadera Pascua. Yo no sé cuál es tu condición. Quizá tú estás aquí por primera vez, segunda vez. Quizá tú has estado aquí toda tu vida y aún no has disfrutado la libertad del pecado. Hoy te digo que hay la Pascua y te dice: prueba, come y bebe, disfruta. Yo soy la Pascua. No te resistas, ven y prueba. Iglesia Bautista Genezaret, cada domingo que nos reunimos aquí, cada reunión de grupo pequeño es para probar y disfrutar nuestra Pascua. Y lo hacemos en memoria de Él. No en memoria del Éxodo, sino lo hacemos en memoria de Él. Hoy ven y prueba y disfruta de Cristo, tu verdadera Pascua. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Es tan fácil para nosotros dejar que la culpa de nuestro pecado mine nuestro gozo. Es tan fácil ver cómo nuestro desenfreno o nuestra negligencia o indulgencia hace que el gozo de la salvación por la Pascua se pierda. Pero gracias te damos porque tú en un momento, en este momento necesario para nuestra alma, nos dices: yo soy. Ya no hay saldo pendiente. Yo ya pagué por tus pecados. Tú ya eres libre. Libre de la culpa, libre del temor, libre de la condenación. Ya no hay más sacrificio que ofrecer. Y Señor, gracias te damos por ser nuestra Pascua. Pero pedimos que nos ayudes a responder ante ese sacrificio, ante esa realidad, ante ese don que nos has dado. Y no permitas que seamos negligentes, sino ayúdanos a responder voluntariamente para servirte, proclamarte. Cuando disfrutemos la gracia tuya, no permitas que seamos egoístas, sino ayúdanos a proclamar quién eres tú. Y Señor, ayúdanos a cada día disfrutar la delicia de tu bondad. Y hoy queremos cantar este himno para recordarnos que hoy, por esa obra tuya, podemos entrar ante el trono celestial y saber que hoy que hemos pecado, podemos saber que tú intercedes por nosotros. Intercedes para recordarnos que somos libres y somos justos. E intercedes al Padre diciéndole, yo los compré con mi sangre. Señor, que este himno fluya de nuestro corazón y lo cantemos con entendimiento, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén.